2008 se estrenó una película que cogió a todos por sorpresa inventando un nuevo lenguaje cinematográfico. Un largometraje que se centraba en el punto de vista de los verdugos de una guerra, escrito como un documental, pero usando la animación para relatar uno de los ataques más violentos de la historia del conflicto entre Israel y Palestina. Vals con Bashir es una película sobre la culpa de nuestro personaje principal. Este es Ari Folman, quien no solo es el protagonista y el hilo conductor de esta historia, sino también el director y guionista de esta película. El autor participó en la invasión israelí al Líbano en 1982, pero su memoria quedó vacía cuando intentaba recordar los sucesos que experimentó como parte del ejército de Israel. A través de conversaciones con antiguos compañeros intenta reconstruir lo que su mente ha enterrado. Todo empieza a emerger a través de sueños e imágenes fragmentadas. Para poder representar los recuerdos y sueños en el cine documental, Vals con Bashir muestra sus cartas desde los primeros minutos de la película. En esta primera escena queda claro el tono y el lenguaje visual. Partimos de un escenario de sueño, una estética animada y la introducción de una voz en off que forma parte de los testimonios para dar una primera capa de significado a estas escenas cargadas de simbolismo. Desde la primera escena, la animación destaca su razón de ser conformando un espacio onírico. Un grupo de perros furiosos corren por una ciudad oscura y sucia. No atacan al azar, solo buscan a un individuo. ¿Son 26 perros? Exacto. ¿Cómo sabes que son 26 perros y no 30? Ahora te lo explico. Boaz Rein es nuestro primer testimonio. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Este antiguo compañero cuenta cómo durante la guerra, el ejército le ordenó matar a 26 perros que podían alertar a sus enemigos. Desde entonces, esos perros aparecen en sus sueños, formando una imagen que le ha perseguido por más de 20 años. Y esta conversación despierta algo en Ari. ¿No recuerdas imágenes del Líbano? No. La verdad es que no. ¿Estás seguro? Sí. Pero, ¿qué es lo que Ari Folman no puede recordar? En septiembre de 1982, en los barrios de Sabra y Shatila en Beirut, se produjo una de las mayores masacres del conflicto entre Israel y Palestina. El origen de esta matanza fue el asesinato del líder cristiano Bashir Gemayel. Todos apuntaban a que este aliado del gobierno israelí en el Líbano fue asesinado por miembros de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, lo que provocó que milicianos libaneses entraran en los campos de refugiados de palestinos en Beirut y con apoyo del ejército israelí asesinaron a entre 3.000 y 3.500 refugiados, principalmente mujeres, niños y ancianos. Ari solo recuerda una imagen de este suceso. Él y sus compañeros emergiendo del agua con las bengalas iluminando Beirut. Una visión onírica, una especie de renacimiento, donde vemos que acceden a la orilla para recoger sus uniformes militares, dejar de ser personas por un momento y convertirse en asesinos. La película va tomando cuerpo y se convierte en un viaje de ida y vuelta entre el realismo, a través de las conversaciones y testimonios, y por otro lado un nivel más estético para representar los sueños y recuerdos, resaltando elementos como el color o las distorsiones del espacio y el tiempo. El porqué de este bloqueo queda explicado a mitad del documental. Ari Folman habla con una psicóloga que le explica ciertas claves para entender por qué no tiene recuerdos de su experiencia en el Líbano. ¿Cómo es posible que no pueda recordar un suceso tan dramático? Lo llamamos trastorno disociativo. Es cuando una persona vive una situación, pero se siente al margen de ella. Este encuentro entre Folman y la psicóloga se produjo verdaderamente en 2003. Acudir a terapia fue una condición que el ejército israelí le puso a Ari Folman para dejar el servicio militar después de 20 años realizando documentales para el ejército. Fue en esas sesiones donde comenzó a verbalizar sus experiencias y a ser consciente de todos los recuerdos que su mente había reprimido durante décadas. Y así nació la idea de hacer un documental que le ayudara a reconstruir su pasado. Folman escribió un guión de 90 páginas basándose en testimonios y encuentros que ya había tenido con antiguos compañeros. Luego grabaron las conversaciones en un estudio con los entrevistados interpretándose a sí mismos, o en algunos casos buscando actores que apoyaran el testimonio de quienes no querían aparecer en la película, para más tarde seleccionar 4.000 fotogramas clave, que fueron animados por un equipo de solo 8 personas a lo largo de 2 años.
El método para animar la acción fue una suerte de método mixto desarrollado para la ocasión, que se constituye principalmente a través de la técnica cut-out, una variante del stop motion que en origen se realizaba a través de recortes de papel o figuras planas, pero que en este caso se sofisticó a través de software como Flash y otros que permitían composiciones en 3 dimensiones. La historia de Foreman se iba construyendo en paralelo a su investigación y su producción, pero la ilustración, los colores y la animación le valían para interpretar la subjetividad de lo narrado, así como su interpretación de aquellos recuerdos. Pero el público, pese a su gran acogida, entendió que tanto formalismo era solo una excusa. Este es uno de los elementos más controvertidos de la película y que ciertos sectores del público han usado como crítica a Bars con Bashir. Cuando entendemos que ningún testimonio de las víctimas va a estar dentro del relato, y en el caso en que aparecen están representados dentro de la imaginación o lo onírico, ¿evita su protagonista la culpa dentro de la historia o verdaderamente se enfrenta a su responsabilidad en el genocidio? Hay una frase clave en la película donde Ari habla con su amigo Ori Sivan, quien le dice lo siguiente. Pero es tuya. ¿Quieres que te lo explique? Sí, ¿Qué crees que simboliza tu sueño? no lo sé. Miedo, sentimientos. La masacre te asusta, te produce inquietud. Estuviste cerca de ella. Eso no me ayuda mucho. Ari pensaba que su recuerdo de salir del agua era real, pero descubre que es un sueño inventado, un intento de su mente por reconstruir el vacío. Cuando finalmente recuerda, la imagen es otra. Las bengalas iluminan los campos de refugiados mientras los milicianos entraban a matar. Y es entonces cuando Ori Sivan concluye. Te sentiste culpable a los 19 años. Involuntariamente asumiste el papel de un nazi. Estuviste allí disparando bengalas, pero no participaste en la masacre. Aquí yace el reconocimiento de la culpa de manera implícita, cuando Ari Folman se ve reflejado en lo mismo que hicieron los nazis en plena persecución del pueblo judío. No hace falta ver a nuestro protagonista llorando, no necesitamos melodramas o música triste. La película en su conjunto se produce como una confesión para que podamos reflexionar sobre el papel de un joven de 19 años en un escenario violento como el que se produjo en la invasión al Líbano. A través de un guión impecable, Folman crea un híbrido entre documental y animación que propone una exploración sincera de la memoria y la culpa sin llevarnos a histrionismos, sin escenas de verdadera violencia explícita. Solo una exposición de los hechos a través de los testimonios de los verdugos que nosotros debemos juzgar. Todo este proceso de investigación y de producción de Bars con Bashir duró 4 años, pero el esfuerzo se vio recompensado con una obra final cuyo impacto se extiende más allá de su historia. Abrió un camino para documentales testimoniales que buscaban completar con la animación lo que es difícil reflejar con imagen real. Empezando por el documental danés Flee, donde descubrimos la historia de un refugiado afgano en su ida hacia Dinamarca y que fue un hito ya que obtuvo nominaciones a los Oscars tanto como película de animación, largometraje documental y película internacional. Un día más con vida nos cuenta la historia del periodista Richard Kapuscinski en los últimos días de Angola como colonia portuguesa en 1975. O películas como la española 30 años de oscuridad sobre aquellos perseguidos por el régimen franquista que terminaban por décadas escondidos en sus propias casas. O Tower, el relato del primer tiroteo en un campus norteamericano en los años 60. Todas estas obras destacan por seguir los pasos de Folman, para conformar lo que es ya un subgénero dentro del cine documental. El uso de la animación en el cine documental se ha convertido en el siglo XXI en una pieza fundamental para relatar todo lo que no puede ser grabado ni fotografiado, para ampliar los testimonios y recuerdos de aquellos que han pasado por una experiencia traumática. Vemos en estas piezas de documental de animación cómo el pasado puede convertirse en un híbrido entre realidad y ficción. Y en Bars con Bashir es difícil saber la verdad de lo ocurrido a través de las voces de los verdugos. Pero este documental no pretende arrojar luz sobre lo que ocurrió en un capítulo más de este interminable genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino, en unos tiempos en que las masacres no se transmitían en directo. Esto es una película sobre los traumas y los peligros del olvido, la reivindicación de todas las guerras que nos llegan como un rumor y no cuentan con nuestra atención, y una advertencia para que dejemos de naturalizar la barbarie que aparece diariamente a través de nuestras pantallas.